El vídeo que acabas de ver te puede hacer sentir fundamentalmente dos cosas. Una primera, unas ganas terribles de irte de vacaciones, coger cualquier avión y salir volando a cualquier sitio. Y una segunda, un poco más desagradable, y es que el corazón se te haya subido un poco a la boca, el estómago se te haya dado la vuelta, te hayas empezado a sentir un poquitillo mal. Si esa situación es así, quédate a ver el vídeo. Me da lo mismo cómo lo llames. Miedo a volar, pánico a volar, fobia a los aviones, aerofobia, da exactamente igual el nombre. El problema es que cuando tienes que coger un avión te empiezas a sentir mal. A veces tan mal que eres incapaz de embarcar. Esto, que en un principio puede ser un problema pues no muy trascendente para mucha gente, es decir, pues no me voy de vacaciones cogiendo un avión, para otras personas es una tortura porque lo tienen que utilizar para el trabajo. Eso le produce una limitación terriblemente grande. Es más, inclusive para el hecho de las vacaciones, el no poder acceder a ciertos destinos que necesitan utilizar el avión nos puede crear también ese tipo de limitaciones si es que tenemos esa ambición. Entonces tenemos que solventar el problema de alguna manera. Tenemos que distinguir primero claramente entre lo que es un miedo a volar y una fobia a volar. El miedo a volar es superable, es decir, nosotros podemos coger ese avión y alcanzar nuestro destino. Tenemos que utilizar unas estrategias que veremos un poco más adelante y que nos permiten, por lo menos, tomar el avión. Sin embargo, la fobia a volar es peor, es completamente diferente. Primero tenemos un componente psicológico que es una angustia y una ansiedad que a su vez se traduce en el componente fisiológico de estas, es decir, tenemos sudoración, nos empezamos a sentir mal del estómago, nos empiezan a dar palpitaciones, dolor en el pecho, dolor precordial, nos empieza a dar un poquitito de disnea, respiramos mal. ¿Qué significa esto? Que no podemos coger ese avión, tenemos un malestar tan grande, tan terrible, que no podemos coger ese avión. Ahí está la dificultad, eso también es superable. 3 de cada 5 personas tienen miedo a volar y 1 de cada 5 personas tiene pánico. Es decir, hay una persona que no es capaz de subirse al avión nunca. Además, hay un montón de explicaciones a este malestar. Las explicaciones van asociadas a cada persona, es decir, cada persona tiene sus propias motivaciones para tener ese miedo o ese malestar. Entre ellas está el miedo a las alturas. Podemos hablar también de los accidentes aéreos, el haber estado involucrado en uno, haber visto uno por televisión, sabemos que son bastante catastróficos y los medios de comunicación no ayudan mucho. Después tenemos, por ejemplo, las turbulencias. Las turbulencias generan mucho malestar al pasajero porque son grandes subidas y bajadas, en ocasiones grandes subidas y bajadas, que producen las corrientes. Y eso pues también da una sensación, pues como hemos dicho, de malestar. Además, tenemos, por ejemplo, la carencia de control. Cuando nosotros volamos somos meros pasajeros además en un medio que teóricamente es hostil. No es lo mismo que cuando conducimos un coche, es decir, el medio terrestre. En el medio terrestre nosotros tenemos el control, creemos que tenemos el control, realmente tampoco lo tenemos. También la desubicación. Normalmente nosotros nos gusta estar ubicados, nos gusta estar en algún punto en concreto. Hay gente que se siente muy incómoda cuando no sabe exactamente dónde está, punto kilométrico, calle, lugar. Si estás en mitad de un océano, tienes una sensación terrible de desubicación. De igual forma, la carencia de información técnica de cómo vuela un avión es muy determinante a la hora de sufrir este malestar. Hay mucha gente que todavía considera algo mágico o imposible que un avión de tantas toneladas se sustente en el aire. Entonces esa carencia de información, esa carencia de datos también nos hace sentirnos un poco incómodos a la hora de subirnos al avión. De igual forma, hay ciertos tipos de personalidad que, digamos, no son determinantes, pero sí que hacen que la persona sea más proclive a tener miedo a montarse en un avión. Las personas perfeccionistas, obsesivas, digamos que con cierta dificultad a aceptar los cambios y con problemas de aceptación de la frustración y del fracaso, son un perfil asociado en ocasiones a este miedo a volar y a esta fobia a volar. No quiere decir que sea determinante y no quiere decir que todas estas personas lo tengan, pero sí que estadísticamente muchas veces cuadra esa personalidad con el miedo a volar. Como hemos dicho anteriormente, el miedo a volar, la fobia a volar, es concomitante con otro tipo de trastornos, con otro tipo de miedos. Por ejemplo, el miedo a las alturas, la acrofobia, o el miedo a los espacios cerrados, la claustrofobia. Muchas veces los perfiles se completan
con este tipo de trastornos. Si somos una de esas 3 de cada 5 personas que únicamente tienen miedo a volar, hay una serie de estrategias que nos permiten de alguna manera subirnos a ese avión, realizar el vuelo, aterrizar y pasar el trago. No deja de ser un trago, pero por lo menos lo pasamos más o menos. Sentarnos delante, usar una ventanilla o que nuestro asiento esté en una ventanilla, utilizar medios audiovisuales, ir acompañados, tener alguna pequeña estrategia distractora asociada al vuelo. Es decir, con esas estrategias podemos seguir adelante. Si tenemos realmente fobia a volar, es completamente diferente. No nos vale ningún tipo de estrategia de ese tipo. Es decir, nosotros no somos capaces de dar el paso. Nos empieza a dar una angustia vital, nos empieza a dar una ansiedad. De hecho, ni se compran los billetes. Las personas que tienen fobia a volar se apartan completamente del hecho del vuelo. ¿Se puede eliminar el miedo a volar? Sí, por lo menos se puede mitigar, se puede adaptar. Se puede adaptar uno a la circunstancia de volar. ¿Se puede eliminar la fobia a volar? ¿Se puede mitigar? También. Hay que trabajar mucho. En principio tenemos que fijarnos en 2 factores. Hay 2 miedos que se solapan debajo del miedo a volar y que son muy importantes a la hora de evaluar la posibilidad de mejorar en el trastorno. Uno de ellos es la intensidad del miedo a la sensación de inestabilidad. La percepción de inestabilidad que tiene el organismo de manera propioceptiva, es decir, lo que nosotros sentimos dentro del avión, el miedo que nos da en los movimientos del avión, su evolución, la potencia cuando despega, las turbulencias en el aire, el miedo que tenemos a esas circunstancias aéreas son determinantes a la hora de ver la posibilidad de una mejora. Igualmente, el miedo a las alturas también es bastante determinante, es decir, un gran miedo a las alturas es bastante significativo a la hora de evaluar una fobia a volar. Llegados a este punto tenemos que ponerle solución. No puede ser que en nuestro miedo a volar, que nuestra fobia a volar nos impida, primero, realizar nuestros sueños, es decir, si queremos volar a África, queremos volar a Bali, queremos volar a Japón, no podemos impedir que ese miedo a volar nos quite nuestros sueños. Además, si se trata de un tema laboral, es decir, necesitamos volar para cumplir unas aspiraciones laborales, un ascenso o simplemente conseguir mantener nuestro puesto de trabajo, tenemos que poner las manos a la obra ya, tenemos que empezar a trabajar sobre ello. Si hemos decidido ponernos manos a la obra para superar el miedo y el trastorno a volar y poder salir adelante, nos vamos a encontrar con un montón de soluciones. Muchas de ellas las vamos a encontrar en la web y son de lo más esotéricas. No existen trucos, no existen recetas mágicas. Es un trabajo, es una línea de trabajo muy concreta, que tiene diversas ramificaciones y que va adaptada a cada tipo de miedo. Es decir, hay miedos que son menores, por así decirlo, y luego están miedos insoportables, que estaríamos muy cerca pues, al de la fobia y del pánico a volar. Dentro del gran paquete de herramientas para comenzar nuestra lucha contra el miedo a volar, contra la fobia a volar, nos podemos encontrar soluciones como pueden ser la exposición en vivo, la exposición en imaginación, los simuladores, la realidad virtual, la relajación, la sustitución de ideas catastróficas, ideas terribles sobre accidentes, qué es lo que va a pasar aquí, terrible, todo fatal, la tenemos que sustituir por ideas más adaptadas, por ideas reales, por ideas más concomitantes con la realidad. Y sobre todo, información. La información es muy importante, es terriblemente importante para sacar adelante el miedo, para intentar volar de una manera normal, volar de una manera confiada, adaptada. Fijaros hasta qué punto es importante la información. Despegando del aeropuerto de Hobart, en Tasmania, el avión empezó a elevarse de una manera muy rápida, muy inclinada, con unas vibraciones terribles. Parecía que el avión se iba a desmontar. Mi mujer y yo nos dimos la mano como diciendo, las cosas aquí no están funcionando como deberían de funcionar. Al lado nuestro había una pasajera que estaba total y absolutamente tranquila. Estaba leyendo una revista, no se inmutaba y decíamos, aquí sucede algo. Le preguntamos y nos dijo, siempre que se despega de este aeropuerto hay que subir con esta velocidad, hay que subir con esta inclinación y las vibraciones son completamente normales por el viento. Si nosotros no tenemos esa información, el avión parecía que se iba a desarmar. En el momento en el que nos dio la información, nos tranquilizamos y el vuelo continuó con total y absoluta normalidad. En esta misma línea vamos a poner 2 ejemplos. Vamos a poner primero un ejemplo sobre información y luego vamos a poner un ejemplo
de un pensamiento que en principio no es muy adaptado a la realidad. Información. Vamos a hablar de las turbulencias. Aunque en otro post, en otra entrada, dedicaremos un poco más de tiempo a las turbulencias, vamos a hablar un poco de ellas. Se trata de una subida y una bajada repentina que hace el avión, la aeronave, motivado por unas corrientes de aire. Las corrientes de aire pueden llegar hasta 200 km por hora. Se gradúan en 4 tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. El tipo 4 es el más fuerte, parece que el avión se va a desarmar, pero sigue siendo normal. Es decir, son situaciones normales de la aerodinámica. Es decir, cuando uno vuela a 10.000 metros de altura, a 11.000 metros de altura, el viento es muy fuerte. Creemos que no hay viento, pero hay un viento terrible. Entonces el avión pues sufre esas pequeñas ondulaciones aéreas. Entonces ese conocimiento es muy importante, inclusive a lo mejor vivirlo, simularlo o ejercitarlo en la imaginación. Es muy importante, esa información es muy importante. Por otro lado, hay un pensamiento, uno de los muchos pensamientos que tenemos de tipo catastrófico o de tipo deformado, que no es concomitante con la realidad. Cuando alguien ha conseguido remontar el vuelo con el avión, es decir, ha despegado del aeropuerto, hay un pensamiento catastrófico que inunda a las personas que sufren el miedo a volar en general, y es que ese avión está volando en ese momento, pero va a tener que aterrizar en algún momento dado. Entonces eso genera una perturbación, genera un malestar muy intenso porque saben que van a tener que vivir otro trance y además que no queda otra opción porque el avión está volando y no va a volar infinitamente. Entonces ese pensamiento, que es un pensamiento distorsionado, hay que sustituirlo por un pensamiento más adaptado, un pensamiento más real, un pensamiento normal, por así decirlo. Estos son solo un par de ejemplos, como hemos dicho, uno de información y otro de un pensamiento. Pero es un trabajo mucho más global, es un trabajo mucho más integral, comprende un montón de ramificaciones. Pero trabajando en todas las direcciones y utilizando las herramientas que hemos dicho, podemos conseguir buenos resultados. Hay que trabajar en clínica, pero se pueden conseguir muy buenos resultados. Los que tenéis solo un ligero miedo o una ligera molestia cuando subís a un avión, lo tenéis un poco más fácil, la solución es un poquitito menos compleja. Antes hemos dado unos trucos que eran muy sencillos: buscar ventanilla, asientos delanteros, utilización de medios audiovisuales para llevar el vuelo más o menos entretenido, ir acompañados, darle la mano a tu acompañante, sobre todo en aterrizaje y despegue, o cuando hay turbulencias, para por lo menos tener cierta familiaridad, para poder transmitir un poquitito las emociones y las sensaciones que tienes en vuelo. Es decir, es un poco más sencillo. Cuando solo es una molestia, es una ligera molestia, es un poco más sencillo, se puede sacar adelante con relativa facilidad, es decir, lo vamos superando. Muchas veces tenemos un coste, el coste es pues pasarnos un momento de ansiedad, pasarnos un mal momento, pero hemos conseguido volar, hemos conseguido realizar el vuelo, hemos conseguido nuestro objetivo. No así con la fobia. La fobia requiere un camino un poco más largo, pero un camino que se puede llevar a cabo, no es imposible. Esta información es el principio del camino. El camino no es fácil ni el camino se acaba aquí, hay que trabajar mucho, pero que sepas que hay un montón de soluciones para poder volar, para poder realizar ese vuelo de tus sueños o para poder mejorar en tu trabajo. Si te ha gustado el tema de hoy, por favor, dale un like, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por escucharnos y también es muy importante, si quieres comenta tus experiencias o comenta las soluciones que te hayan aportado o cualquier cosa. Estamos encantados de escucharte y encantados de contestarte. Nos vemos en el siguiente vídeo.